Tal como les comenté hace un rato, chiquilines, estamos poniendo la mañana en camino y el antropólogo Yo te saludo, Nicolás Alejandro, Guigú está ayudándonos a poner la mañana en porque camino. realmente, no sé, no te había visto personal y físicamente en este espacio, no sé cuánto hace. Hace un rato, ¿no? Es Años. verdad. Las entrevistas que hicimos durante la pandemia. Era por Zoom. Por Zoom. Claro. O sea, en realidad la última vez que vine fue antes de la pandemia, se hará tiempo. Quiere decir, hemos tenido varias entrevistas, pero no personalmente. Sí, clarísimo ahora. la referencia más. Bien vale la pena que la hagas, claro, Sí, ya lo creo. todo lo que ha cambiado, ¿no? Y cómo también uno se olvida de esos momentos que vivimos tan álgidos de encierro, de encarcelamiento. Ustedes los antropólogos, ni hablar los sociólogos y muchos cientistas sociales y también otras disciplinas, van a tener que meterle, seguramente ya lo están haciendo. Hay muchos libros, muchos artículos. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Ahora es interesante porque me invitaron del Colegio del México y la UNAM, porque fue la semana sobre laicidad, un congreso internacional, me invitaron especialmente. Y bueno, el Colegio de México es la institución académica de investigación de América Latina, es una maravilla, fue fundada por exiliados españoles de la República después del triunfo de Franco, que se exiliaron muchos a México. Sí, claro. Y bueno, siempre ha sido un lugar de... Pero además México, ayúdame, en ese aspecto, es decir, recibir exiliados antifranquistas, Sí. También tuvo una política de Estado, pero no solo, según tengo entendido, de generosidad, porque eran personas que estaban perseguidas, sino que México, muy atento, dijo, esta gente tiene talento, Claro. tiene conocimiento, tiene, bueno, que vengan acá y que contribuyan. Y la pucha si lo habrán hecho, y ¿no? lo hicieron, bueno, y este es un ejemplo, el ejemplo del Colegio de México, esa gran institución académica, como te decía, y también, bueno, es un lugar de punta en investigación, pero también fue muy solidario con justamente ese otro exilio generado por las dictaduras latinoamericanas. Bueno, y muchos uruguayos trabajaron en el colegio como profesores, otros fueron estudiantes, digamos, pero siempre ha sido como un espacio muy acogedor para en fin, los diferentes perseguidos del mundo, sobre todo el mundo hispánico, Sí, ¿no? Y México puede exhibir eso con orgullo y honor, como con una coherencia absoluta, ¿no? Absoluta. Por ahí otras contradicciones o problemas internos. Sin duda alguna, sí, pero... Es otra cuestión, pero sí, claramente ha sido un país, y con Uruguay ni hablar. Mira, viene bien que arranque con México sin haberlo pensado. Pero para terminar mi concepto, porque yo te decía, habrá que empezar a meterle cabeza sobre la pandemia, que rastros y que rostros. Que varios colegas me regalaron sus publicaciones sobre el tema de la pandemia, y es impresionante cómo, estando lejos, porque son colegas de diferentes partes del mundo, cómo hay algunas perspectivas, es decir, cómo esta sincronicidad, este mundo tan y de alguna forma tan vinculado, que te permite vivir experiencias en común o sentir que vives experiencias en común, hacen también que haya un pensamiento en común. Entonces me encontraba en esos libros con una cantidad de reflexiones que a mí se me habían ocurrido. Y yo después les hablaba de cosas y me decía, pero qué interesante. Es decir, cómo, a ver, es bueno y malo en algún sentido que estemos pensando tan parecido en diferentes partes del mundo, porque se pierde cierta originalidad y cierta singularidad. Pero por otra parte también es muy interesante en el sentido de perder esa idea de originalidad, de singularidad extrema, cuando alguien en Sri Lanka está pensando, no sé, la pandemia de una manera muy parecida a vos. Es decir, que qué interesante cómo estamos viviendo esa contemporaneidad, que por ahí en un mundo menos comunicado, menos conectado, se vivía mucho más la experiencia de tu lente cultural, político, económico, social, mirando el mundo. Ahora, eso sigue existiendo, pero también tenés experiencias comunes con otros seres humanos que hablan otro idioma, que comen otras cosas, que tienen otras estructuras familiares, que en fin, y sin embargo, por ahí están pensando temas de manera muy similar a las que está pensando uno, ¿no? Lo que pasa es que ahí... Es muy interesante. Muy interesante. ¿Cuándo pasó antes esto en la humanidad? Imagínate alguien en el antiguo Egipto pensando igual que, no sé, que alguien que vivía en China. Y bueno, algunos elementos en común tendrían, pero probablemente serían visiones del mundo totalmente diferentes, ¿no? Es que la pandemia como tal, en el momento que se da y con justamente
el vínculo inexorable a casi toda la Tierra. Y digo casi toda porque siempre, yo por lo menos siempre me obligo a suponer que, algo pudo haber quedado, ¿no? Sí, pero no, y de hecho quedó. Pero convengamos, minoritario y excepcional, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que no tiene antecedente en la historia de la humanidad, ¿no? No, en esos de algo términos, no. Que a la misma vez le ocurra a toda la humanidad. A toda la humanidad, no. Y con ese nivel de cobertura, comunicación, bueno, en fin, datos, especulación, es la primera vez. Hemos tenido así pestes que han afectado a continentes que han sido terribles y demás, pero no tal vez una peste o una pandemia que tal vez generó menos muertos que otras, por ejemplo la peste negra, obviamente que fue en ese sentido, y también los cambios culturales que generó la peste negra tal vez fueron más profundos, pero de cualquier manera es la primera vez que toda la humanidad se encierra, que hay un dictamen universal hacia la humanidad y que realmente logra transformar el espacio público, privado, tu conducta, tus prácticas. ¿Te acuerdas cuando mañana es 2 de noviembre, entonces me vino, por esa razón me vino ganas de conversar contigo? ¿Vos te acordás cuando un tiempo atrás, algunos años atrás, en el marco de la experiencia de Uruguay de empezar a correr los feriados, en Uruguay se corren, no todos, pero algunos se corren, no como Argentina, que creo que es mucho más, que corre todos, sin excepción. Yo recuerdo que cuando se corrió el 2 de noviembre, porque aplicaba ponerlo un lunes para hacer un fin de semana largo, hubo Uruguay laico, ¿no? Todo lo que quiera. Hubo críticas, desconciertos, enojos, ofensas, al punto tal que ese año hubo 2 días de los difuntos. Sí, me acuerdo. El día 1 y el día 2. Y bueno, y a partir, yo no creo que es a partir de ese año. Y a partir de eso dijo, bueno, se corren todos menos este, ¿no? Y es uno de los que no se corre. No se corre. No. Y a mí siempre me hizo reflexionar, porque para mí fue como una sorpresa, lo digo honestamente, porque se ve que eso está vivito, más de lo que uno cree desde la lógica. Digamos, todos los rituales de la muerte del 2 trascienden totalmente las matrices religiosas que de alguna manera los sostuvieron a través del tiempo y a través de los siglos. Es decir, es una fecha dentro del calendario que en ese proceso de desencantamiento del calendario en Uruguay, el 2 de noviembre no es una fecha que refiera al cristianismo, ni al catolicismo, ni a ninguna otra religión, sino es el día justamente de los difuntos, ¿no? Entonces, sí, claro. En ese sentido también el apagar esa claro, no es el día de los santos inocentes, de los santos, ¿no? De los santos, que es el primero. Claro. En realidad el 2 tendría que ser una derivación del día de los santos, que es el día, bueno, a ver, de los muertos que están cerca de Dios. Eso es el primero, ¿sí? Día 1 de noviembre, digamos. Y día 1 de noviembre. El 2 sería una continuación del 1, que bueno, es el día de todos los muertos. Suponemos que están todos cerca del Señor, pero no está muy... No puede ser que sí, puede ser que no. Que también este día de todos los santos es una reacción al 31 de octubre, que es la fecha celta, que bueno, que después de ahí se da el Día de las Brujas actual, que es el 31 de octubre, porque también por eso es que todas estas fechas están tan seguidas, el 31 de octubre, el 1 y el 2, porque lo que trató de hacer la Iglesia Católica en Europa, a medida que se fue expandiendo, fue limitar o transformar o apropiarse en una enorme cantidad de casos de las fiestas paganas. Bueno, ni siquiera ahora hablemos de eso, pero podríamos hacerlo cuando llegue la fecha, el 25 de diciembre, como nacimiento de Jesús, bien. Por eso Mario Cayota acá, hombre de fe, hombre de la historia, siempre recordaba que fue como una especie de acción de marketing, ¿no? Exactamente. Esto ya está instalado, usemos esto bueno, entonces, para hacer nacer a Jesús, ¿no? Claro, exactamente, en una fecha adecuada, que ya, bueno, en fin, que ya otro Dios nacía también, moría y resucitaba. No, es increíble, el cristianismo es una gran invención. Pero no hablemos de eso. No hablemos de eso hoy, otro día podemos hablar con gusto, claro. Digo, para no salir de este tema. Entonces, ¿qué pasa? También el Día de Todos los Santos es una reacción al 31, que era la fecha pagana justamente digamos, del Año Nuevo celta. Entonces, como la Iglesia Católica estaba
digamos, estaba ese proceso de cristianización de Europa que llevó mucho tiempo, Claro. y fue muy duro y muy cruel. Bueno, también había rituales paganos muy crueles. Sí, sí, desde ya, claro. Hay que decir, Es que tenemos que sacar hay a veces unas ideas de las historias y de las conquistas, y a veces esa idea romántica de pensar que toda cultura conquistada era poco más que pacifista y iluminada por... Pero mirá, hay una idea a veces muy ingenua. El 12 de octubre estuvo acá, el 12 o el 11, no me acuerdo, el historiador Carlos de Masi, Ajá. ¿verdad? Que, bueno, yo le hacía algunas preguntas y de Masi, admito que yo coincido también con esa mirada. Si bien, por supuesto, podemos generar, y conforme pasa el tiempo, miradas críticas y muy críticas a propósito de la conquista española a este continente, la forma, el objetivo, lo que quieras. Todo. De ninguna manera podemos sugerir ni pretender que lo que había aquí antes era un idilio maravilloso. Existe ese relato de sociedades en equilibrio pleno. Conocemos que muchas de esas sociedades, por ejemplo, en términos ambientales, afectaban el medio ambiente, es decir, inclusive en esos términos, sobre todo en Mesoamérica, en algunas partes, y explican los despoblamientos de algunas ciudades y estados-ciudades y demás, hasta imperios Claro. cruentos, realmente imperios que la cultura azteca era una cultura... Pensar los miles, no cientos, los miles de sacrificios por año, unos 50.000 se estiman, y cómo se nutrían de parte de su población, pero también de todos los grupos dominados. Obvio. Por eso cuando llega Hernán Cortés, no es que Hernán Cortés era un genio militar, y aparte obviamente una estratega y un hombre muy estratega en el uso de los conflictos internos de los indígenas. Pero Pero ¿por qué lograba que algunos lo apoyaran? ¿Por qué lograba? Porque era un imperio tremendo encima de poblaciones que ya no soportaban más esa situación. Pero pará. Viene alguien y te dice: te voy a liberar, hagamos alianza. Claro. Bueno, ya sabemos cómo terminó la historia. Sí, eso claro, bueno, un historiador, y sobre todo un historiador del nivel de Carlos de Masi, evidentemente que va a tener... No, lo digo porque después hubo una perspectiva compleja. La complejidad implica... Claro, la complejidad. Implica entender por qué en un momento los cristianos son los rebeldes perseguidos y demás, y después en algún sentido una parte, por ejemplo, del cristianismo pasa a tener una iglesia muy poderosa y parte del establishment, y digamos, y es la misma iglesia. Y bueno, pero pará, porque bueno, eso o las contradicciones, por ejemplo, cómo entender que los conflictos sociales y políticos en la Edad Media revestían un lenguaje religioso, y las guerras campesinas eran guerras religiosas de alguna manera, y bueno, porque todavía no existía una lengua política, no había una diferenciación entre lo político y lo religioso como hay ahora. Entonces, digamos, eso es lo que te permite, es una mirada compleja sobre la historia y sobre el tiempo. Y sobre ese asunto, no sobre ese en particular, sino sobre el que habíamos empezado a hablar antes. Yo le comentaba recién a los chiquilines que y a propósito de ese cambio que no fue tal del 2 de noviembre, ¿no? Moveme todo, pero el 2 de noviembre no. ¿Qué nos pasa, crees vos, a los uruguayos con la muerte? ¿Cómo uso este término, cómo nos llevamos con ella? Porque yo tengo la impresión que ha cambiado. Sí, nosotros somos hombres sí. de la misma instancia histórica. Yo creo que soy un poquito más grande que vos, sí, ¿no? Pero no más. Y yo... Ya hablamos de este tema. Ya teníamos los datos, ahora no los tengo tan frescos. Pero... Bueno, soy 65 y vos creo que sos... 67. Ahí está. Bueno. Y yo recuerdo que suene la puerta de mi casa, y era por ejemplo, unos vecinos haciendo una coleta porque doña Leticia, ¿se acuerda doña Leticia? Rosa, le decían a mi vieja, sí. la señora muy mayor, muy viejita, que vivía a la vuelta, bueno, finalmente murió. Y hay que hacerle los servicios fúnebres, y no había cobertura, y se hacía una coleta para darle a la familia para pagar el cajón. Claro. Y muy probablemente ese velatorio se hiciera en la casa. Nosotros agarramos esa etapa, me parece, sí, que aparte tampoco había, era un país mucho más simple. Yo siempre
no cuento porque había 2 marcas de campeones, cuestiones, o sea, no tenía el nivel de... Entonces, claro, tampoco tenía servicios como tenés ahora, no tenía cementerios privados, ni claro, servicios fúnebres que pueden llegar en fin, que inclusive pueden ser parte de tu plan de salud. Es decir, hay todo, digamos, un conjunto de coberturas que en esa época no estaban presentes y tampoco se pensaban porque, claro, había otro colchón que era esa solidaridad familiar, barrial, grupal, que la gente justamente era muy común a juntar dinero entre parientes, familiares, gente del barrio para cubrir los gastos del entierro, claro. Pero en ese sentido, porque yo recuerdo, año 2000, febrero del 2002. Lo tengo bien presente. Febrero del 2002, porque yo estaba presentando carnaval en el Jan. Todavía no había arrancado el velódromo. Ajá. Y murió una persona que yo apreciaba mucho. Me informan que murió. Y entonces yo digo, bueno, de aquí termino acá el carnaval y me voy para allá. Y me avisan, no. Porque durante la noche no hay velatorio, que se retoma el otro día de mañana. Y esa es la primera vez que yo recuerdo, a lo mejor ya estaba instalado hace un par de años antes, año más, año menos, o sea que ya hace 20 años que los velatorios se cortan en la noche. No todos, por supuesto, supongo que hay gente que igual seguirá. Sí. Eso es relativamente novedoso, ¿no? Es decir, claro, hago el velatorio, pero lo hago en un horario, si me agarra en la noche, digamos, bajo la cortina, ¿verdad? Sí. Que, ¿de qué da cuenta o qué daría cuenta de esas cosas? La convivencia de varios muertos. Es decir, vos vas a un complejo... sí, no te metas en la sala equivocada, por favor, ¿no? No me ha pasado. Claro. Estar en otro velorio y darme cuenta del tiempo por la gente y demás. Porque claro, tenés a veces 3 o 4 velorios juntos. Y el tiempo de la muerte, que es un tiempo necesario para simbolizarla y es parte del duelo, lo que ha sucedido que este proceso de mercantilización y profesionalización de la muerte, que es eso, lo que está sucediendo, ha hecho que los tiempos de la muerte se reduzcan de manera dramática y que dependan mucho también del dinero que vos tengas. Es decir, si tenés poca plata, va a aparecer el dueño de la funeraria, va a decirle unas palabras a los deudos y nada más. Y después, bueno, un conjunto de horas, pero tener un velorio como el de antes, con toda la noche, tiene otros costos, pero tenés que buscar otras posibilidades materiales, es decir, al nivel que, porque que también esas redes que existían antes, Alejandro, del barrio, de los vecinos, de los amigos, de la familia, no existen más. Eso hay que tenerlo presente. No existen más esas redes. De la persona que te golpeaba la puerta para pedirte dinero, para colaborar con el funeral de la señora tal. Eso no existe más. Eso hay que tenerlo presente, eso no existe más. Pero está bien, no existe más, pero no también es cierto. O sea, puede haber algunos casos en barrios, en ciudades del interior, estoy diciendo que no existe, pero sí, todas esas redes tienen que ver con esas redes de solidaridad que cubrían varios niveles que desaparecieron de las unidades barriales y de otras unidades también. Pero lo que está bien. Ahora es la sociedad de los individuos extremos casi autárquicos. La gente, el proyecto de vida... No necesitamos tratar de ser lo más autónomo posible y no depender de nadie. Ese es, digamos, es el ideal de vida de la contemporaneidad. La autonomía y la autarquía, prácticamente. Y desde esa perspectiva, volviendo al tema del Día de los Difuntos y el vínculo, en definitiva, que tenemos con la muerte... Y más allá de esa lógica seguramente comercial que juega, porque las cosas salen más si están más tiempo, salen menos si están menos tiempo. Te lo tiro solo para molestarte, Nico. ¿No será también que si yo estoy menos tiempo al lado del cajón, que a propósito, yo soy de la época, yo creo que somos época de bisagra, donde los muertos se les veía la cara. Se les veía la cara. ¿Verdad? Sí. Yo recuerdo una tía de mi vieja, se le veía la cara. Todavía vive en mí, esa imagen, de ese color que no es que es otro color que nunca antes había visto. Que es el color de la muerte. De la muerte, claro. de un cadáver, que tiene un color distinto. Que no es ni pálido, ni que no es gris, pero es pálido, es gris. Es una, ¿verdad? Y ahora ya casi no se ven. No, casi no se ven. Mira, lo voy a decir, no comento ninguna infidencia, porque fue un acto público, además un ser que yo quise, aprecio mucho, y ni hablar a su familia.
Luisito Trochón, el gran artista uruguayo, músico, fue docente mío, tuve ese honor, y murió unos días antes de la pandemia. Lo tengo muy presente por eso, porque su velatorio nos pudimos juntar. Fue la última vez, probablemente, claro. Pero ahí cayó. O sea que estamos hablando de los primeros días de marzo del 20 o quizás febrero del 20, una cosa así. Y a mí me impresionó porque la familia, Luis estaba con el cajón descubierto. Ajá. Y caí en la cuenta que las últimas veces que había ido a un velatorio, el cajón inexorablemente estaba cerrado. Claro. Entonces fue como muy revelador, muy excepcional. Muy excepcional. ¿Y de qué da cuenta esas cosas? ¿Por qué tapamos al muerto? ¿Por qué no lo vemos? ¿De qué da cuenta? También hay una sesión que en general no es muy conocida por las personas, que son los maquilladores, es decir, toda cómo se va aprontando el cuerpo para la muerte y la exhibición del cuerpo. Lo que está ahora perdiéndose es la necesidad de exhibir el cuerpo, o en todo caso el hecho, de que ese cuerpo esté lo presente lo menos posible, porque es una manera también de sacarte la muerte de encima, de negar la muerte. Bueno, a eso quería apuntar con mi voz. No hay una forma, no hay un gesto de negación. Sí, y también dura poco exacto, horario, no lo veo, lo niego. Y a otra cosa. Y ya el otro día, bueno, que la vida sigue, sí, eso inclusive muchas veces no darse el tiempo para construir el duelo, para ir elaborando ese duelo, gestando ese duelo, no darse el tiempo, ¿sí? Y la gente necesita un tiempo para... Ahora, claro, también tiene que ver con tradiciones culturales, porque, por ejemplo, el 2 de noviembre, que te diría que es una síntesis mexicana muy difundida para claro, eso es ventajas entre comillas. Los mexicanos, ¿por qué la visión de la muerte es tan diferente? Y bueno, porque ellos heredan un conjunto de tradiciones mesoamericanas anteriores a la conquista que se van fusionando con todas las tradiciones católicas que traen los españoles. Entonces, a partir de esa conjunción tan extraña, surge ese día de la muerte tan particular de los mexicanos, ¿no? Uh-huh. Y con sus características y demás. Pero que es una forma de sincretismo, digamos. Claro, podríamos llamarlo sincretismo, es decir, con tradiciones mesoamericanas y católicas. Ahora, en el caso nuestro, de un país secularizado y desencantado, bueno, digamos, los espacios públicos de la muerte, los cementerios y demás, viven también ese proceso de desencantamiento, pero inclusive lo que hablábamos antes, muchas de las personas que hacían todo el ritual del 2 no necesariamente eran católicos ni cristianos ni estaban vinculados a alguna religión. Eso también se está perdiendo, la ida a los cementerios cada vez menor, y tiene que ver con todo este proceso al que vos haces referencia, Alejandro, de la negación de la muerte y los diferentes elementos de cómo negar la muerte. Entonces, claro, te encontrás con un problema que es fundamental para nosotros, que es la simbolización de la muerte. Y no simbolizar la muerte le trae problemas a la vida. Hay veces que se genera una dicotomía entre vida y muerte, como si una no fuese parte de la otra, que es muy raro eso, y cuando hay gente que quiere hacerse la vitalista y dice, ay, por la vida, a favor de la vida. Bueno, está bien estar a favor de lo que está vivo, pero siempre eso que está vivo está involucrado con la muerte, y siempre y de manera inevitable. O sea, tus células están naciendo, otras están muriendo, estamos habitados nosotros mismos. Pero a mí hay algo y de muerte. Yo lo hago dialogar un poco. Creo que no es tan a forceps. Y si es a forceps me lo decís. Mira, está el economista Hugo Bay, y con Hugo vamos a conversar ahora del proyecto de reforma jubilatoria, ¿no? Cuando yo veo que se habla sobre eso, está muy arriba de la mesa, más allá de las miradas económicas y políticas, ¿no? Sí. Algo que es objetivo. Las personas vivimos cada vez más cantidad de años. Sin duda. Y es una no solo eso, perdona que te interrumpa. Sí, dale. No es únicamente que vivimos más, es toda la preocupación también de la contemporaneidad por que vivamos más. Y realmente, digamos, con casi el deseo de volvernos eternos o vivir muchísimo. Bueno, ahí se juntaba. Vivimos más y queremos cada vez parecernos menos a lo que de verdad somos.
Es decir, Cierto. personas grandes de edad, Exacto, mayores de edad, exacto. ¿no? Eso no está resuelto todavía, porque claro, no podés, claro, si vamos a vivir... Pero te lo tiro para molestarte. Sí, parece, vamos a vivir 200 o 300. ¿Eso no dialoga con la idea de borrar la muerte de mi Sí, radar? dialoga y también dialoga con el proceso de secularización del mundo, no solo del mundo occidental, que te indica que si del otro lado no hay nada disfrutable o no hay nada mejor, lo mejor lo más adecuado es vivir la mayor cantidad de tiempo posible, propio de sociedades secularizadas y desencantadas. Mirá. Claro. Y aparte, no solo abre propio de sociedades secularizadas y desencantadas, es decir, tratar de ampliar los años de vida, sino, en el caso de nuestro horizonte cultural, desencantado y secularizado, generar todas las posibilidades para que la gente viva más y más y más y más y más y más. O sea, esa es la idea. Y bueno, se están hablando bueno, en Japón, ya que es otro nivel de vida, hay muchísimas personas que superan los 100 años, pero estamos hablando ya de toda esta revolución en el mundo de la medicina que nos va a llevar a periodos de vida que ahora son inimaginables. Pero ahora, en unos próximos años ya no, porque vamos a tener toda esa tecnología médica para que la gente viva mucho más y generalizada, pero también va a haber unos que va, bueno, al mismo tiempo que pasa esto, desciende brutalmente la tasa de natalidad en todo el mundo. Las nuevas generaciones no se quieren reproducir. Uh-huh. Eso es un fenómeno interesantísimo. O sea, por una parte vos tenés una ampliación de los años. O se quieren reproducir menos y cuando ellos quieren, ¿no? Menos cuando ellos quieren, y muchos te dicen que no, está bien, sí. Muchos te lo dicen, pero tú hablas con estudiantes y te dicen de ninguna forma, no, por esto. Y claro, tienen toda una argumentación que está muy matrizada por los actuales desequilibrios del mundo, el calentamiento global, la posibilidad de una guerra atómica, la posibilidad de un fin del mundo desastroso o un mundo muy degradado al que no quieren someter a nadie, ¿no? Ese es básicamente, es un discurso pero planetario. Mirá, claro. está cayendo la tasa de natalidad en todo el planeta. Que el razonamiento puede ser pobre guripa, ¿qué lo voy a traer? Una cosa de Claro, esa. aparte, cuando prendo la televisión, el 2050 se acaban los recursos para mantener la especie humana, no sé, Putin capaz que, o sea, son noticias bastante, digamos, y bueno, y yo creo que... Tampoco está muy claro que hace, yo qué sé, 100 años el discurso era mejor, ¿no? Por eso, pero ahí también tenés una sensibilidad y también el hecho de la hipercomunicación, Sí, que claro. también vos antes tenías como muchas visiones del mundo, ahora estás hipercomunicado por las redes, los medios, mucho más por las redes que por los medios clásicos, te diría yo, y eso evidentemente hace que, digamos, y hay todo también una visión, bueno, transformaciones, revoluciones de género, de identidades sexuales y demás, que también hacen pensar de otra manera el tema de la reproducción. Bueno, pero estamos siempre en esos ítems de la vida y de la muerte. Ahora, ¿cómo se va a mantener un sistema de previsión social cuando bueno, lo sabrá él o no, porque no sé si alguien lo sabe, cuando vos estás previendo que la humanidad va a vivir cada vez más y por lo tanto el periodo, es decir, bueno, ahí está todo el tema de la automatización, la robotización y otras variables que están afectando la vida económica. Yo pienso que una sociedad planificada con cierta racionalidad, que no fuera asfixiante para las iniciativas individuales, que eso es lo peor, podría realmente hacer que la gente llevara una vida prolongada y de buena calidad, ¿no? Pero bueno, no es el caso de la nuestra. Me parece muy interesante lo que dijiste al pasar. Dará para, en alguna medida, entonces, tener el plan B, quiero decir, después que me muera, empieza la verdadera fiesta de la vida, por decirlo así, sí. Que muchas religiones, ya sea por la reencarnación o porque te vas al paraíso, ¿no? Que esa es una idea que tiempo atrás podríamos decirla que abrazaba a buena parte de la humanidad, ¿no? Sí, sí. No, y que sigue abrazándola, claramente la preocupación por lo que pasa después de la muerte sigue siendo... Pero una cosa es la preocupación y otra cosa es la certeza, ¿no? Es decir, claro. y yo entiendo que una persona de pronto le preocupe un poco menos envejecer o que llegue la muerte, si después lo que viene y si fuiste bueno va a estar todo buenísimo, ¿no? Sí. El otro día le estaba haciendo una entrevista a una señora y me dice ella, porque a mí lo que me preocupa a esta altura de mi vida es
justamente la vida eterna. Entonces, claro, como que ella no quiere mandarse ninguna macana de aquí hasta que fallezca para no perder la gracia de vivir la vida eterna. Ujú. Me pareció algo, una señora católica, me pareció una reflexión interesante, es estar preocupándose en esta vida y los efectos en esta vida de lo que va a pasar después de la muerte. Y bueno, y todas las reflexiones, elucubraciones, experimentos, tentativas y proyecciones sobre ese mundo que justamente es tan particular para nosotros, ¿no? Tan desconocido, con lo que hemos especulado tanto, la vida después de la muerte. O sea, ¿qué pasa después de esa muerte? ¿O qué necesitamos creer que pasa después de esa muerte? Pero en todo caso podríamos decir que una sociedad más secularizada, menos religiosa, Sí. tiende a... Te lo digo así. Llevarse mal con la muerte. Ajá, porque ahí se acaba. Sí, y aparte de llevarse mal con la muerte, como es el caso de Uruguay, yo creo que esto está también muy vinculado a la falta de un piso simbólico sólido. Eso también está muy directamente dialogando con el tema del suicidio, la alta tasa de suicidio en Uruguay, la tentativa de suicidio y varias enfermedades y desequilibrios psiquiátricos que son simbólicos, que es la parte, digamos, que tienen que ver con ese proceso de desencantamiento del mundo, claramente. Y esa relación digamos, de negación tan extrema de la muerte. Si la muerte no es algo que se pueda, o sea, no puede... A ver, por ejemplo, vos y yo somos donantes. Sí. Pero somos donantes por ley. Uh-huh. Si vos no querés donar algún órgano tuyo, tenés que hacer un papeleo. Sí. Nadie lo hace, o sea, quedamos en esa situación. Ahora, el hecho de que seamos, digamos, el hecho de que seamos donantes sin digamos, nuestra autorización, es un paso más a ese desencantamiento también del cuerpo y de su relación con la muerte. Pero ahí no entiendo el vaso comunicante. ¿Cuál se...? No hablo del vaso que voy a donar. Sí. Que bueno, que tu cuerpo, ni siquiera, digamos, no... A ver, no hay una reflexión de por sí o por no de tu cuerpo y tu relación de tu cuerpo con la muerte, ¿no? La muerte de ese cuerpo, y por eso habilita a que haya una ley que todo el mundo se vuelva donante, sí, sin que haya una autorización expresa. No, eso lo entiendo. Sí. Lo que no me doy cuenta es cómo dialoga con este tema de que la muerte esté presente en nuestras no, porque, a ver, vidas. Una presencia de la muerte también implica otra conceptualización de la corporeidad. Por ejemplo, el cuerpo del fallecido, del difunto presente, esa imagen que, sí, ¿verdad? Como se llama, así como esa imagen se vuelve cada vez más débil y en términos temporales más disminuida, ¿sí? Al extremo de desaparecer y ya directamente prácticamente ni siquiera ver el cuerpo. Bueno, también, digamos, un cuerpo autorizado digamos, a su donación plena tiene que ver con esa yo diría, esa desvinculación del cuerpo con la mente en tanto unidad que se muere, unidad corporal que se muere, que también, digamos, el fenómeno de la cremación tiene algún vínculo también, porque es muy difícil que no te cremen, ¿sí? Es muy difícil que no pases por ese proceso después del fallecimiento. Se llega un momento que... en algún momento decís vos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? También eso tiene una relación con tu concepción del cuerpo y de la muerte. Sin embargo, son todas regulaciones estatales que no toman en cuenta las diferentes concepciones que uno puede tener sobre el cuerpo y sobre la muerte. También está eso. Hay una presencia fuerte de la racionalización de la muerte a través del Estado y de los privados. Del Estado y los privados. Porque el Estado te dice, yo no sé en qué cree usted, pero nosotros le vamos a cremar. No, que yo no quiero. Bueno, tenés que hacer, es todo un lío. No, pero yo quiero donar o no quiero donar. No, es todo un lío también. Es decir, es un Estado que de alguna manera regula el cuerpo después de la muerte más allá de tus creencias. Pero y déjame entonces, si querés, ante vos sacarme el primer premio al ingenuo de esta sala. Pero en algún punto, ¿no?
si algo de mi cuerpo que no es del todo bien tratado, cuando llegue mi muerte, le sirve a otro cristiano, en el sentido de lo que decíamos antes, el cristiano como el igual, ¿no? Una persona que está arriba de la tierra, ¿no? Aunque no sea cristiana, ¿no? Que le sirva a otra persona para algo. Pero yo tiro cohete. A mí me gusta esa idea. No, yo no te digo que no te digo ni siquiera que esté en contra, porque obviamente yo estoy a favor de la donación. Pero estoy diciendo que son regulaciones como la cremación que no te preguntan como ciudadano si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, sino que son sumamente impositivas. Y eso también colabora a ese desencantamiento de la muerte. Ajá. Es decir, le da... le otorga un manto de racionalidad estatal, bueno, higienista, burocrática, administrativa, qué hacer con los cuerpos muertos y demás, que trasciende, digamos, tus creencias propias y tu vivencia de la muerte. Pero es impositiva. Y después tener los privados que con el proceso de mercantilización hacen la otra parte, que es la disminución del tiempo de la muerte. Entonces, entre los dos... Para terminar, por hoy, bueno, por supuesto que no terminamos nada, ¿no? Este tema no murió. En todo caso, llamale Corín Tellado, si querés. Yo te quiero, te aprecio, me podés decir así que no me voy a enojar contigo. Sí. Pero cuando nació Juan, que yo fui papá bien grande de edad, ¿no? Cuando nació Juan, sí, yo tuve una epifanía y es, me llegó la paz con el concepto, con el asunto de la muerte. Porque pensé, pero cuando yo me muera, Juan me continúa. claro. ¿Y cuál es el problema? Entonces, ¿entendés? Te lo digo ahora, suelto el cuerpo, que no me diagnosticaron una muerte cercana todavía, y a lo mejor cuando llegue el momentito me viene el chucho y abrazo todo lo por abrazar. No descarto eso. Yo lo que te quiero decir es que el desencantamiento con la muerte, en todo caso yo no lo tengo, porque tengo a los que me siguen, los de la sangre, que pueden ser, pero los que me siguen incluso, y ya en una mirada más filosófica, y por qué no ideológica, los que me siguen generacionalmente, estos que están ahora, y yo sigo en ellos, los muertos de mi felicidad, de lo que hablaba Silvio. Sí. Es decir, que está mal eso. No, para nada. Pero que yo no necesito de una vida posterior. ¿Entendés lo que te quiero decir? Pero ese es un nivel de simbolización de la muerte que en general sí es la función que cumplen los que vienen después de nosotros, pero también los que vinieron antes. Claro. ¿No? Toda la idea Continuidad. la continuidad sobre la Tierra. Sí, esa es una dimensión, pero hay otras. Entonces, hay otras dimensiones que tienen que ver con esa convivencia entre la vida y la muerte, que la cultura occidental y Uruguay como un país occidentalizado y con una modernidad muy particular que fue desencantadora y que sigue siéndolo en parte, hace que la simbolización tenga que ser buscada por las personas con una forma, o sea, no te dan matrices simbólicas para pensar la muerte, habitar la muerte, vivir la muerte, sino que tenés ¿qué está pasando? Y las nuevas generaciones, ¿qué están haciendo? Bueno, están retomando tradiciones, simbologías, diferentes cuerpos para resimbolizar, entre otros elementos, diferentes ciclos de vida y entre ellos la muerte. Entonces, hay también en Occidente, por ejemplo, toda esta ola de neopaganismo en Occidente, o inclusive de recatolización, en fin, diferentes procesos que se están dando, que están muy vinculados a esta cuestión de la necesidad que tenemos los seres humanos de simbolizar nuestros procesos de vida, de simbolizar nuestro ciclo de vida, entre los cuales obviamente está presente la muerte. Entonces también hay una reacción al desencantamiento. Bien. Eso me parece importante también, decir, bueno, el siglo XXI es el siglo de las búsquedas espirituales. Es un fenómeno que es planetario, mundial, y que aparte está afectando sobre todo a las nuevas generaciones. Ahora, no son necesariamente búsquedas que van a derivar en una iglesia o en una religión específica, pero sí terminan formulando un conjunto de creencias cambiantes de manera permanente, y en eso también está la tentativa de simbolizar la muerte y de simbolizar esos mundos digamos, invisibles que de acuerdo a todo este espacio de creencias están con nosotros, ¿no? Bien. Habitan nuestro propio mundo también. Bueno, Nico,
Mañana, ¿qué haces? ¿Vas a algún cementerio a trabajar, a tomar alguna imagen o algo? ¿O no? Lo que voy a hacer mañana es sacar fotos sí, en el cementerio central. Porque aparte, claro, el tema de los cementerios, bueno, hay muchos trabajos sobre esto en Uruguay. Los cementerios clásicos de Montevideo, pero también si uno va al interior pasa lo mismo, dan una cantidad impresionante de información en términos de clases sociales, de gustos, de estilos, de cosmologías, de concepciones, de ordenamiento, bueno, en fin, una cantidad de elementos que son riquísimos, y también que ahí vas a encontrar la estatuaria que tal vez no encuentres en las calles de Montevideo. Obvio. Pero mira, mucho más austero en los cementerios encontrar los grandes momentos de muchos escultores uruguayos y extranjeros, ¿no? Te cuento a vos, para un poquito copiar imagen, así se la paso también a Diego en este momento, a la 1, a la 2 y a las 3. Bueno, no. Dice así. El lenguaje del silencio, el cementerio central como Montevideo, el cementerio central de Montevideo como expresión de la ciudad, de Leticia Ponazzo Alemani. Este libro será presentado mañana a las 8 de la noche en la Sala Dorada, en el marco de la 44ª feria. Estarán Gustavo Laborde, Eduardo Álvarez Pedrocián, Pablo Souillán. El lenguaje del silencio, el cementerio central como reflejo de la ciudad. Eso puede ser una cosa interesante. Bueno, Nico, querido, te abrazo y te agradezco mucho como siempre, ¿no? Nos estamos viendo. Gracias por la visita y bueno, que retomamos la presencialidad.